Buenas tardes o noches, mi nombre es Stephanie Camacho Mateo, pertenezco al grupo CG41. El nombre de la actividad es mi resumen en donde relato el cuento del canario, las pinzas y los tres muertos. En el relato, el canario, el autor describe las experiencias vividas en su apartamento ubicado en algún sector de la Ciudad de México, con los ladrones del sector que lograron en más de una oportunidad acceder al interior, aun con el apartamento habitado tanto por él como por su madre. En una ocasión, el narrador, una noche que compartía lectura con su madre, escucharon unos ruidos fuera del edificio y decidió indagar sobre los mismos, y pudo divisar al ladrón que yacía sobre una cornisa, interceptarlo y amenazarlo, y logró que huyera. Otro caso fue su mamá, que escuchó ruidos hacia los cuartos y decidió indagar, y encontró que habían entrado por una ventana y se habían robado ropas de su hijo. Pudiendo ver al ladrón saltar hacia el vacío, cuando salió a la calle no había nadie, solo a dos pordicieros que cargaban un saco, y afirmaron no haber visto a nadie. Y la anécdota que da el título al relato ocurrió cuando tenía una fiesta en su apartamento, y estando en la cocina vio cómo descendía por la ventana de la cocina un hilo con un gancho en su punta, y tomar la jaula del canario de su querida tía, y desaparecer en la oscuridad. Aunque logró divisarlo, intentó dispararle con el arma que había comprado, pero la misma se engatilló, evitando frustrar el huerto. Esa noche la tía no se enteró de la suerte de su canario. En el relato Las pinzas es la anécdota de un mendigo del sector al que una vez se le ocurrió darle unos tacos que sobraron de una reunión que tuvo en su casa para que desayunara, y eso fue suficiente para que lo hiciera un visitador habitual a su residencia. Pero el mendigo era muy puntual, siempre llegaba tocando a las 7 de la mañana. El narrador señala que el personaje se hacía siempre acreedor de algo cuando pasaba por su casa, cuando no era ropa, era comida, y si no, dinero. Las pinzas, título del relato, fue un regalo que el mendigo intentó regalarle al narrador, quien ya lo había visto robárselas a una construcción vecina a su edificio, quien al final terminó dándole unos pesos a manera de compra de la herramienta. Por último, los tres muertos es la anécdota que vivió con tres personas que, por alguna circunstancia, se consideraron muertas, pero pareciera que solamente es uno de los casos. Uno de los personajes sí falleció. El primer caso fue el de un cuidador de su casa, antiguo albañil retirado por una lesión laboral que se empleó mientras ellos viajaban. Una vez, estando ellos en casa, el albañil se enfermó y su esposa llegó al departamento a solicitarles ayuda económica para los gastos médicos, y así estuvo visitándoles con cierta frecuencia, hasta que una de las visitas la esposa les informó que había muerto y que necesitaba una ayuda algo más onerosa para los gastos velatorios, y ellas sin ninguna duda accedieron a hacerlo. Sin contemplación, al cabo de un tiempo los visitó un amigo arquitecto, y a la conversación salió a reducir el tema del albañil cuidador de su fallecimiento por una mata de camelia que había dejado en su apartamento, y traía sus recuerdos cada vez que la planta florecía. ¿Cuál sería su sorpresa cuando el arquitecto, también sorprendido, les informó que el susodicho personaje no estaba muerto y que trabajaba para él en una construcción que se desarrollaba en algún sector de la ciudad? El segundo caso es el de un jardinero que fue contratado para el corte y limpieza del jardín en la planta baja de ese edificio. El día del trabajo, el jardinero se trajo a su ayudante, un indio fornido que hacía el trabajo fuerte, el de cortar la grama y los arbustos, mientras el jardinero recogía las hojas y el resto de la vegetación. Al siguiente día el jardinero se presentó jadeante, solicitándoles una ayuda para el taxi, pues tenía que ir al hospital a visitar a su ayudante, que había sido atropellado. Al final el jardinero dejó su trabajo al fallecer su ayudante,
y terminó siendo comerciante y vendiéndoles plantas, químicos, abonos y herramientas para las labores de jardinería. El último relato está vinculado con el electricista que les hacía servicio en la casa, nada económicos, pero un día se presentó a la casa del narrador otro tercero en la bicicleta del electricista, informándole que venía de parte de él y que necesitaba un préstamo monetario porque el hijo del electricista había sido atropellado y que les pagaría con los trabajos que se fueran haciendo en su casa. El narrador accedió a darle prestado el dinero del electricista y su hijo. No supieron más hasta que en la necesidad de resolver un problema electrónico en su casa hicieron atraer al electricista. Cuando llegó le preguntaron por el estado de salud de su hijo y este les informó que su hijo nunca fue atropellado. Conclusión: es una narración del autor donde escribió viviendas urbanas del pasado, donde estas personas eran engañadas, robadas y estafadas. Aprendizaje nuevo: el autor es alguien quien solo le gustaba escribir alguna que otra bofada y aplicar de forma negativa sus obras, creyéndose superior a los demás escritores, en especial de su propio maestro.